Encendimos todas las luces de la casa y rodeamos a mamá con palabras de consuelo, diciéndole que todo iba a estar bien, que solo había tenido una pesadilla, que todo iba a estar bien. Y mamá agarró el brazo de mi hermana y entre sollozos dijo: «Me están quitando todo». Mejor con los audífonos puestos. Mamá sigue con vida. Mi hermana no vino al funeral y honestamente no la culpo ni un poquito. Hacia el final de la vida de mamá, las cosas se volvieron insoportablemente difíciles. Dejé un semestre de la universidad para quedarme en casa y ayudar a papá durante los últimos meses de mamá, quedándome atrapado en el pueblo natal, que en su mayoría intenté evitar durante el año escolar. Se sentía demasiado como un pueblo fantasma y guardaba demasiados secretos que preferiría dejar muertos y enterrados. Fue en el verano pasado cuando nos dimos cuenta de que algo andaba mal con mamá. Verás, ella era cantante. No permitiría un solo momento de silencio en la casa sin llenarlo con alguna canción. Demonios, algunos de mis primeros recuerdos son de ella parada en el fregadero de la cocina, cantando esa maldita canción del musical, Mamma Mía, Here I Go Again, My, How Can I Resist You. Había estado en casa durante las vacaciones de verano, haciendo mi mejor esfuerzo por evitar ir al pueblo, haciendo lo posible por evitar ver cualquiera de esos viejos rostros. Era por la mañana y mamá estaba en la cocina cocinando panqueques, mientras yo esperaba en la mesa de la cocina leyendo un libro. Había estado cantando esa maldita canción nuevamente, pero se detuvo. Mamma Mía, Here I Go Again, No. Ni siquiera lo registré en un principio. Había estado metido en algún libro que me habían asignado para el próximo semestre, tratando de adelantarme a la clase. There I Go Again. No, bye. No me di cuenta de que algo estaba mal hasta que olí que los panqueques se estaban quemando. Al igual que la masa, el recuerdo arde. Me levanté y vi a mi madre parada ahí en la estufa, con la cara torcida de confusión mirando los panqueques. Bye, mamá mía. Mi papá y yo pensamos que había sido un derrame cerebral. La llevamos corriendo al hospital y después de horas de espera y de que le hicieran varias pruebas, nos dieron la terrible noticia de que mi mamá tenía un inicio temprano de demencia. La madre que conocía se estaba perdiendo lentamente en su propia mente, deteriorándose. Fue extraño para mí. Mamá siempre había sido la que sabía cómo cuidar de las cortadas, moretones, rodillas raspadas de mi infancia. Pero, ¿cómo podría ayudarla con esto? Durante los primeros días, mi hermana estuvo ahí. Fueron los días fáciles. Mamá aún tenía algunos momentos claros, momentos en los que cantaba y decía la mayoría de las palabras correctamente. Siempre era difícil durante esos días, porque siempre te daba esa sensación de que tal vez podría recuperarse, salir de esa niebla. Mamá llegó al punto en que no podía dormir, o al menos no podía dormir en horarios regulares, así que por la noche la llevábamos a su habitación y encendíamos la televisión para ella. Papá había ido a lo que probablemente era la última Radio Shack en América y compró algunos radios. Uno para mamá, uno para mí, para él y para mi hermana. La de mamá tenía el botón de hablar pegado con cinta, así que si surgía algo, la oiríamos y acudiríamos en su ayuda. Mi papá y yo dormíamos en la sala de estar con nuestra radio, y mi hermana dormía en su habitación con la otra. La mayoría de las noches, los únicos sonidos que salían por la radio de la habitación era mamá murmurando, o a veces cantando suavemente: Mamma Mía, hi. Mi hermana se fue en la noche en que todos nos despertamos por los gritos de mamá a través de la radio. Encendimos todas las luces de la casa y rodeamos a mamá con palabras de consuelo,
diciéndole que todo iba a estar bien, que solo había tenido una pesadilla, que todo iba a estar bien. Y mamá agarró el brazo de mi hermana y entre sollozos dijo: «Me están quitando todo». Mi hermana se zafó del agarre de mi madre. Se podía ver un contorno blanco en su antebrazo, donde había estado la mano de mamá. Empacó sus cosas a la mañana siguiente. Yo estaba furioso. ¿Cómo podía irse y dejarnos solos a papá y a mí? ¿Cómo podía dejar a mamá? Grité y la seguí hasta el coche, donde abrió la puerta y medio me dijo. Su mano estaba tan fría. Las cosas empeoraron exponencialmente a partir de ahí. Mamá no podía hacer tareas simples por sí misma, como comer o ir al baño. No pasó mucho tiempo cuando comenzó a olvidar quiénes éramos mi papá y yo, pero tenías que pasar por días así. Simplemente tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo por mamá. Hubo momentos en los que aún intentaba cantar hasta el final, pero seguía diciendo que se estaban llevando sus palabras, que le estaban quitando sus palabras, quitándole sus palabras porque las quería para sí mismo. Pensé que solo estaba hablando de la demencia, pero después de que falleció, me di cuenta de que había sido algo más. Un día después del funeral, la casa estaba en silencio. Éramos solo papá, yo y las 50 libras de comida que nos habían regalado familiares y vecinos. ¿Qué diablos vamos a hacer con todo esto?, dijo mi papá. No sabía, yo no tenía respuestas. Me sentía tan agotado. Principalmente, nos quedamos en la sala de estar porque todavía era demasiado doloroso estar en cualquier otro lugar de la casa. Mamá había sido decoradora y su toque se notaba en todas partes. Así que papá y yo nos quedamos en la sala de estar, comiendo pastel de frutas y viendo la televisión con el volumen bajo y en su mayoría en silencio. Teníamos la radio aún ahí, en la mesa auxiliar. Me desperté en algún momento de la noche con un fuerte calambre en el cuello por haberme quedado dormido sentado en el sofá. Estaba desorientado, sin saber cuándo exactamente me había quedado dormido y solo teniendo la luz de la televisión para ver dónde estaba. Después de que parte de mi visión nocturna empezó a regresar, miré hacia un lado y vi a mi papá en el sofá. Parecía estar sentado, erguido en el sofá, y no podía decir si tenía los ojos abiertos o cerrados. Me senté en la oscuridad, mirando su rostro, esperando un momento en que la televisión emitiera una luz brillante para ver si estaba despierto. Y una vez que lo hizo, vi que tenía los ojos abiertos. Le dije en un tono normal: «¿Papá?». Su cabeza se giró rápidamente hacia mí y levantó un dedo índice a sus labios. No hizo el sonido, pero supe lo que quería hacer. «Shh». Confundido, miré de nuevo a la televisión y vi que mi papá estaba bajando el volumen. Una vez que el volumen estuvo casi en silencio, escuché lo que él debió haber escuchado. Mirando la radio en la mesa auxiliar, pude ver que se iluminaba, captando algún tipo de ruido desde la habitación de mamá. Yo no podía oír nada, pero juntos, mi papá y yo nos sentamos ahí, en la sala de estar, iluminados solo por destellos ocasionales de la luz de la televisión, mirando la radio, captando algún tipo de retroalimentación. Pensé que eso era todo, solo algún tipo de estática, nada en absoluto, y casi estaba por levantarme y apagarla cuando escuché lo que mi papá debió haber escuchado. Mamma mía, bye bye. Mamma mía, bye 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 bye. Era tan tenue. Casi había pensado que lo estaba imaginando al principio, pero cuando miré a mi papá y vi esa mirada grave en su rostro, supe que también lo había escuchado. Se levantó y comenzó a dirigirse hacia la sala de estar, por el pasillo hacia donde estaba la habitación de mamá. No lo podía creer. Solo quería levantarme y marcharme, regresar a la universidad, volver a mi vida antes de que mamá empezara a enfermarse. Sentí que me levantaba del sofá también, sintiendo como si todavía estuviera dentro de algún tipo de sueño. Seguí a mi papá fuera de la sala de estar y hacia el pasillo, lleno de fotos de nuestra familia. Todas las fotografías felices,
todas sonrientes, ojos hermosos por todas partes, ojos hermosos observándonos a mí y a mi papá acercándonos lentamente hacia la puerta cerrada de la habitación. Se podía oír, ahí, en el pasillo, se podía oír el murmullo. Mamá mía, bye bye. Mi papá puso una mano en el pomo de la puerta, lo giró y lo empujó. Y yo estaba justo detrás de él. Y la vimos, bailando bajo la luz de la luna. Se había quitado el vestido en el que la habían enterrado y lo había arrojado en un rincón de la habitación. Estaba cubierta de tierra y mugre. Se había puesto uno de sus camisones y estaba girando por la habitación, cantando suavemente: Mamá mía, bye bye. Mi papá entró en la habitación y estaba a punto de decir: cariño. Y todo sucedió tan rápido a partir de ahí. Dejó de cantar, dejó de bailar y se dio la vuelta en sus talones de una manera tan antinatural, mirando a papá y a mí. Sus ojos no apuntaban en la misma dirección, ni hacia uno ni hacia el otro. Y luego se abalanzó sobre papá derribándolo al suelo. Su hombro chocó con mi rostro, rompiéndome el labio y haciéndome caer también. Aturdido, me levanté sobre los codos y vi lo que parecía mi mamá encima de mi papá, sus manos envueltas alrededor de su garganta. Él arañaba su rostro, tratando de quitársela de encima. Vi su pulgar engancharse en una de sus fosas nasales y el otro hundiéndose en una de sus cuencas oculares. Pude escucharlo gorgoteando mientras la cosa le quitaba la vida, y lo vi mirándome desde el suelo. Me levanté y pateé a la cosa que parecía mi mamá justo en la nariz. Sentí que su nariz se hundía y oí el crujido. Fue como si me hubiera golpeado los dedos de los pies con una mesita. Pero ella se apartó de él. La cosa que parecía mi mamá cayó boca arriba en su habitación. Cojeando, me acerqué a mi papá y lo levanté del suelo. Solo quería llevarlo y salir del infierno de la casa. Pero él quería ver qué era lo que le había arrebatado la piel de mi madre. Entramos de nuevo en la habitación y lo vimos. Ahí, tendido. La burbuja de piel y los huesos debajo se desmoronaban y chisporroteaba y explotaba. Me sentía enfermo, pero no podía dejar de mirar. Chisporroteaba como un refresco derramado sobre la alfombra y desapareció. Mi papá y yo hicimos pequeñas maletas. Tomamos algunos platos de comida de la cocina y conseguimos una habitación de hotel en la calle. No dormimos el resto de la noche. En su lugar, nos quedamos en nuestras camas gemelas, viendo infomerciales en la televisión. No dijimos una sola palabra hasta que salió el sol. Y aún así, fue solo para pedir el control remoto de la televisión. Papá se duchó e intenté soportar algo de la comida sobrante, pero no pude. Pensé en llamar a mi hermana, pero me lo pensé mejor. ¿Qué iba a hacer ella? Alrededor de las 2 de la tarde de hoy, me quedé dormido. Desperté hace una hora para encontrar a mi papá sentado en una de las pequeñas mesas de la habitación del hotel. Las persianas del hotel estaban cerradas, pero sabía que era de noche. Había traído la radio con él y ella estaba cantando de nuevo. Mamá mía, bye bye, bye bye, bye bye. Él quiere volver. Yo no quiero, pero no puedo dejarlo ir solo. Ha estado cantando durante la última hora. Es como si nos estuviera provocando.